hagas este programa sobrenatural. Sí. Natural. Sí. Naturalmente sobrenatural. Sí. El pastor Mark Wallace fue uno de los primeros en tener COVID-19. Los doctores no le dieron esperanza. Satanás le dijo: la batalla es demasiado dura, vamos, ríndete. Su batalla contra el COVID llegó a los titulares de todo el mundo. Háblame de la batalla. Bueno, Sid, fue la batalla más horrenda en la que he peleado. Porque no fue solo contra la enfermedad, sino contra la muerte del espíritu. Cuestiones espirituales, fortalezas espirituales que el enemigo trajo. Y creí que el COVID era el pozo del infierno. Ahora, corrígeme si me equivoco, pero la sensación que siento al leer el periódico es que no es un buen pronóstico cuando alguien va al hospital y se encuentra intubado. Sí, en esos días, el 89% de las personas que fueron intubados nunca salieron. Y el 1% que logró salir, solo 1 de cada 100 llegó a casa. Y el día que entré al hospital, el 9 de abril, solo creí que estaba deshidratado. Creí que me mantendrían toda la noche. Pero para mi sorpresa, ellos me llevaron a cuidados intensivos. Y sí, he estado muchas veces en cuidados intensivos como pastor. Pero sentí como si estuviera avanzando por la habitación donde enviaban a las personas a morir. Y esa misma noche, a medianoche, el doctor contactó a mi esposa y le dijo: debemos conectarlo al ventilador mecánico, tenemos que intubarlo. Y mi esposa dijo: ¿pero qué pasa si no lo hacemos? Y dijo: no tiene posibilidades de vivir. ¿Qué pasa si lo hacemos? Dijo: son pocas posibilidades, pero pocas es mejor que ninguna. Y es lo último que recuerdo por 10 días, porque estuve en coma inducido médicamente por los siguientes 10 días. Pero espera un COVID. segundo. Tú eres pastor. Sí. Tú conoces las Escrituras. Sí. Tú conoces al Espíritu de Dios. Así es. Pero incluso ¿te sentiste sin esperanza? Así es, porque al estar ahí, cuando estás en medio de esto, es una enfermedad desconocida y nada a tu alrededor es normal. Nada es típico. Y estando en el hospital, no podía tener visitas, no podía tener a nadie a mi lado. Estaba solo, estaba aterrorizado. Todo se apagaba en mi cuerpo. Mi hígado se apagó, mis riñones se apagaron, mis pulmones se apagaron. Y el doctor dijo que mi corazón latía tan rápido, solo para mantener el ritmo. Y pensaron que si no moría de COVID, entonces moriría de un infarto. Y solo me dieron unas horas de vida. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Qué cambió la profecía de muerte que con tanta certeza te dieron los doctores? Pero Dios, es lo que puedo decir porque el 17 de abril había cumplido 8 días de estar con la intubación. Y el doctor contactó a mi esposa y le dijo: no lo logrará. Entonces algo se levantó en su interior y dijo: dígame qué tiene que pasar para que le quiten el ventilador. Y el doctor dijo: no lo entiende, su esposo no saldrá de esto. Y ella empezó a orar y a declarar las cosas de Dios, las promesas sobre mí. Y acababa de recibir una palabra del Señor. 2 de Timoteo 4:17. Y dice esto: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para predicar el mensaje que todos oyeron. Dios me libró de la boca del león. Y tomó esta palabra, se aferró a ella, pidió a los intercesores que empezaran a orar. Y dijo: requerimos un milagro, necesitamos un cambio. Y 3 días después desperté del coma. Ahora, si no fueras un ejemplo, podrías tener 10,000 personas orando por ti, pero si una persona con fe Es correcto. está orando, Por supuesto. un hombre o una mujer Por con un supuesto. destino, no puede ser echado fuera Sí. prematuramente. Amén. Amén. Ahora,
Esta batalla por la vida de Mark fue por una visión que Mark tuvo cuando solo tenía 19 años. Vio la visión del fin del tiempo de Habacuc 2:14 realizándose. Esto es lo más asombroso. Se estaba llevando a cabo en su vida. Y la Escritura dice, la tierra entera se llenará del conocimiento de la gloria del Señor. Dice que la visión de lo que Habacuc vio en esos días ha iniciado ahora. Sí. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. ¿Sabías que tenemos una escuela de ministerio en español? Entra en el enlace para comenzar tu viaje sobrenatural. En verdad espero verte ahí. Sí, aquí te esperamos. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. El doctor le dijo a la esposa de Mark que no había esperanza de que su esposo sobreviviera. Ella le dio una visión que literal vino del ángel del Señor. Y Mark tuvo una visita en el hospital de un ángel por 3 noches seguidas. Mark, explícalo. Sí, mi esposa en la mañana en la que los doctores la contactaron y le dijeron, no tiene esperanza. Uno de mis intercesores de nuestra iglesia contactó a mi esposa y le dijo, acabo de tener una visión, ten en cuenta que no tenía idea de que yo estaba con el ventilador. No se lo habíamos dicho a ninguna persona. Y así en específico tuvo esta visión y dijo, Pastor Tammy, vi al Pastor Mark acostado en la cama del hospital, y vi un ángel parado al pie de su cama, con la espada desenvainada, haciendo guerra, haciendo declaraciones, y de la boca del ángel era como un bolígrafo escribiendo, con oro escribiendo, por todas las paredes, las sábanas, y sobre el Pastor Mark en el piso, estaba en todas partes. Y cuando mi esposa recibió la noticia un par de horas después de que no viviría, dijo, no, he visto lo que Dios desea hacer. Hay un ángel en la habitación, eso es lo que sucederá. Y comenzaron a decir las declaraciones, y pienso que... Disculpa, ¿qué declaraciones? La declaración de que viviría y no moriría. Las declaraciones de que con larga vida te satisfaré. Y que Dios tenía un propósito y destino en mi vida. Y el enemigo no podía apartarme de esto. Así que las oraciones empezaron a elevarse y creo que esto abrió un portal al cielo. Cuando desperté del coma, mis brazos fueron inmovilizados, mis pies no tenía más que un taparrabo sobre mí porque me habían envuelto por completo en hielo para que bajara toda la fiebre. Mi temperatura se había elevado por las nubes. Y una noche, cuando estaba despierto y escuché a un eco dentro de mi habitación. Y era una voz muy estruendosa que empezó a declarar, vivirás y no morirás. Con larga vida te satisfaré. Empezó a decir cosas como, la fe es la sustancia de las cosas esperadas, la evidencia de lo que no puedes ver. Y tú declaras la gloria del Señor. Y estas fueron las palabras que estaba declarando. Nunca lo vi, pero pude oírlo. Y no sé cómo nadie pudo escucharlo, pero las enfermeras seguían entrando. Recuerda que todavía tenía el ventilador. Y por eso no podía hablar. No podía hablar. Después miré a la enfermera y ella no se dio cuenta. Y pensé, no puedes escucharlo. ¿Qué está pasando? Y después lo que recuerdo fue que se fue. Y la voz vino toda la noche. Nunca lo vi. Sin embargo, lo que pensé fue que debió ser el doctor de la habitación contigua, que estaba gritando a todo pulmón. Y lo que Los estaba doctores pensando... no hacen esto. No, pero quizá operaba con mucha sabiduría. O lo habían llamado para
practicar medicina, no para predicar y profetizar en la noche. No tenía idea de dónde provenía. Y Sid continuó por 3 noches seguidas, una y otra vez toda la noche, hasta el punto en el que en realidad dije: Señor, por favor, ¿podrías callar a ese hombre para que pueda descansar? Estaba en auge, había eco. Sí, Señor, envíame a ese hombre. Correcto. Así que estaba acostado y en un momento, de repente, morí. Siento que mi espíritu dejó mi cuerpo y pude mirar hacia abajo y me vi sobre la cama. Y estaba tan enfermo. Mi fe y mi humanidad colapsaron. Deseaba creer. Pero en ese momento sentía tanto dolor que lo único que deseaba era morir. Y le dije: Señor, solo déjame morir. Y una voz se me acercó y me dijo, con una dulce y tierna voz: vine para llevarte esta noche. ¿Está bien? Y no podía hablar, pero de mí surgió el espíritu, un gemido, y conocí a la voz de Dios y dije: este no es Dios. Y de inmediato, cuando le dije todas las visiones, todas las razones, todo el destino, todas las palabras proféticas que alguna vez se habían hablado a lo largo de mi vida, comenzaron a pasar por mi mente y fue como si tuviera un video de todo reproduciéndose. Y después de esto, lo que dije, recuerda, no podía hablar, pero un gemido. Me agrada que Dios oiga el gemido de nuestro corazón. Y lo único que dije fue: aún no termino. Y de inmediato, el espíritu de muerte se fue. Y después lo que supe fue que mis riñones funcionaron, mi hígado empezó a funcionar, mis pulmones empezaron a mejorar y funcionar y pude respirar. Y tenía la máquina, pero mis números estaban cada vez mejor. Mi corazón estabilizó su ritmo. Drenaron 4 litros de líquido tóxico de todo mi cuerpo. Y Dios hizo el cambio. Y creo que fue porque conocía mi destino. Lo sabía y no pude escuchar. Y cuando me recuperé de esto, mis doctores me declararon el hombre milagro. ¿Qué decían los titulares de los periódicos? Pastor venció al COVID. Fue algo sobrenatural. Escribieron el artículo en la primera página del Fresno Bee el domingo y hablaron de cómo el poder de la oración había cambiado por completo todo. Y los doctores me llamaron un milagro. Ajá. Y tengo una palabra para ti. Sí. Y aquí está mi palabra. No has terminado. Es correcto. Mark tuvo un sueño acerca de los milagros que serán liberados ahora en el siguiente segmento que tendremos. Creo que uno de ellos tiene tu nombre escrito. Amén. Tiene una unción para abrir portales sobrenaturales para que conozcas tu destino. Mark orará por ti. Vuelvo enseguida. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Mark, ¿qué te dijo Dios sobre la gloria del fin de los tiempos que en realidad ya comenzó? Bien, cuando tenía 19 años, Dios me sacó por completo de mi cuerpo. Estaba de pie en el altar, adorando al Señor un domingo por la noche. Y Dios solo me sacó por completo de mi cuerpo. Salí disparado por el techo. Cuando iba saliendo de la tierra, pude ver la tierra debajo de mí. Empecé a ver hacia arriba y vi a Jesús parado en el trono, con un río saliendo de sus manos. Y mientras salía de sus manos, cuanto más se acercaba a la tierra, más poderoso se volvía. Y yo estaba de pie al lado del río, y el Señor me habló. Fue como si hubiera un ángel en el lugar que me estuviera guiando y dijera: salta, salta. Y lo deseaba, pero sí, la distancia era tan grande. Y pensé, no puedo hacerlo. Miré río abajo y el río estaba sobrepasando la orilla, así que me moví más abajo.
pensando que sería más fácil. Y cada vez que lo hacía, las orillas eran cada vez más altas y era más difícil. La tercera vez caminé hacia abajo pensando que sería más fácil, y los árboles comenzaron a saltar del suelo, hasta el punto de que ya no podía ver el río. Y lo siguiente que hice fue cerrar los ojos para escuchar y oler el río, y que me permitiera volver a él. Y esta vez salté, y dije, sé que si no salto ahora, nunca lo haré. Y cuando me sumergí, oh sí, fue la gloria de Dios. Fue tan asombroso, fue tan sorprendente. Es lo que siento en este momento, en la gloria, es tan sorprendente. Y dijo, estoy derramando mi gloria en estos últimos días, y tu voz será parte de ella. Y esto fue a los 19 años, y sabía que yo debía ser parte del avivamiento del fin de los tiempos y de la cosecha de almas. Y acostado en el río, flotando hacia abajo, comencé a llamar a las multitudes que estaban en la orilla del río. Y algunos saltaban, otros no. Pero después hubo un cambio en el río. Y la gloria se hizo más fuerte y la corriente se hizo más fuerte. Y mi voz cambió. Y después fue como si mi voz fuera una voz de muchas aguas. Y luego hice señas para que la gente se metiera. Saltaban al río por miles. Y cuando estaban saltando por miles, venían personas enfermas del cuerpo y entraron con todo tipo de enfermedades y dolencias. Pero en el momento en que entraron en la gloria, fueron sanados milagrosamente. Sé algo sobre ti. Sé que hay algo en ti que dice... Sé que hay algo más. He oído hablar de Dios desde que era pequeño. Veo la creación, por lo tanto, grita Creador. Sí. Veo un reloj, grita Alguien lo hizo. Sí. Te pido que digas esta oración conmigo, porque no te puedo decir que Dios es real. Sí. Solo Dios te puede decir que Dios es real. Y Dios solo está esperando que le des una oportunidad. Repite esta oración en voz alta conmigo. Dilo con lo mejor de tu capacidad. Sí. Querido Dios, he cometido muchos errores. Y de verdad lo siento. Yo creo que la sangre de Jesús fue derramada. Y por su sangre, estoy perdonado. Y por su sangre, estoy sano. Y por su sangre, tengo un nuevo comienzo. Y ahora que estoy limpio, por Jesús, Jesús, ven y vive dentro de mí. Muchas gracias por pagar el precio de mis pecados. Te hago, mi Señor. Amén. Ahora, Mark, tuviste un sueño. Así es. ¿Qué soñaste o fue visión? ¿Qué sucederá en este momento? Mira a la cámara y haz lo que viste. Sí, vi la gloria de Dios que se elevaba por este mismo set, en este mismo momento. Vi cómo las personas se sumergían en la gloria de Dios y entraban en un lugar donde todos tendrían encuentros con Dios como nunca antes. Y también vi, en ese sueño, vi que había paquetes. Había regalos, si lo prefieres. Estaban adornados y eran regalos hermosos. Y en la etiqueta decía milagros. Y decía de Dios. Y después decía y decía la clase de milagro que necesitaba la persona. Y todo lo que soy es ser el distribuidor de lo que Dios ha hecho. Y este día creo que los milagros están ocurriendo. Vi uno de los regalos, que era un regalo de sanación de cáncer. Una persona está aquí viéndonos ahora y tiene cáncer de páncreas.
y los doctores no le han dado ninguna esperanza, está en la etapa final. Pero yo digo, vive y no mueras. En el nombre de Jesús, maldigo el cáncer hasta su raíz y estoy hablando de un cambio milagroso. Escribirán sobre ti y dirán, el cambio milagroso que llegó a tu vida. ¿Cómo ocurrió en la mía? Lo declaro ahora mismo. Hay otro cáncer. Hay un tumor en el costado, en el lado izquierdo, de un individuo. Y ese cáncer, ese tumor se disipa. Incluso ahora mientras hablamos, hay un tumor atrás de la cabeza de alguien. Es un tumor canceroso otra vez y está llegando a la normalidad. No lo pueden operar porque está demasiado cerca del cerebro y entretejido. Pero Dios dice, te sanaré en este momento. Tu milagro es ahora, en el nombre de Jesús. Hay uno más. Uno más que obtuve, que fue identificado en específico, y fue un milagro de alguien que tiene discos en la espalda que se han fusionado, y los doctores dicen que no hay nada que hacer, y tampoco pueden hacer una cirugía. Sientes un dolor extraordinario, un dolor que es abrumador. Los doctores dicen, resiste el dolor porque es lo único que puedes hacer. Pero el doctor Jesús está a punto de tocarte y solo declaro sanidad en tu cuerpo en este momento. En lo sobrenatural y en milagros. Pero ella tuvo una revelación y ella dice que cuando comenzó a enseñar esto, ella vio más manifestaciones sobrenaturales de cosas buenas pasando de las que haya hecho jamás. ¿Estás interesado en aprender esto? Sandra Kennedy ha tenido un maravilloso ministerio por muchos años. Ella tiene por más de 6 meses, algo nuevo sucede. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa en tu congregación? Tenemos una invasión del Espíritu Santo, una completa invasión del Espíritu Santo. Las personas ven ángeles, ven a Jesús caminar por los pasillos, y cuando digo ángeles hablo de 50, 100 toneladas de ángeles. Y Jesús mismo caminando, imponiendo manos. Y la presencia del Señor es tangible, Sid. Es la cosa más maravillosa. ¿Pero por qué sucede esto ahora? Porque escucho de esto en varios puntos alrededor del mundo, que todo esto de pronto erupcionó. ¿Por qué crees que hay esta erupción ahora? Creo que una nueva etapa se ha liberado y pienso que por agosto, pero hoy estamos en camino para ver la gloria de Dios. Pero ¿sabes algo? Sandra, a pesar de eso maravilloso que dijiste, hay demasiados creyentes derrotados. Sí. ¿Cuál es la gran estrategia del diablo que causa que los creyentes estén tan derrotados? Pues no quiere que conozcas el poder de la sangre y que no sepas que en realidad Él no quiere que entiendas lo que en realidad Jesús hizo por ti. Esa es la parte que me sorprende sobre la bondad de Dios. Porque cuando entra y no solo naces de nuevo, olvidamos lo que su sangre hace, recordamos que limpia nuestros pecados, pero olvidamos que la sangre puede atender cada área del corazón. Ahora, Sid, antes de comenzar el pastorado, yo solía trabajar en atención mental y trabajé como terapeuta y tengo un diplomado de 6 años en psicología religiosa. Y vi toda clase de personas que afuera, en el mundo incluso, no solo hablo de la iglesia, sino en el mundo con todo tipo de problemas. Me volví pastora y todos en la iglesia tenían los mismos problemas que todo el mundo. Eso no tenía realmente sentido para mí. Cuando se hacía un llamado al altar, las personas que nos visitaban no podían llegar al altar, pues eran miembros de la iglesia que corrían al frente de nuevo. Y dije, algo está terriblemente mal. Entonces fue cuando en realidad indagué acerca del poder de la sangre de Jesús y el entendimiento que hay algo que parece una mancha, se llama impureza. Y sabes, cuando te alejas de Dios, al menos yo lo hice, me reconcilié y lo hice tantas veces que rompí el reconciliador. Pero lo que tú y yo no podemos entender es el hecho de lo maravilloso que Jesús es. Y caminamos por doquier sabiendo que somos salvos, pero cabizbajos, abajo, avergonzados, pensando que cualquiera va a saber, alguien lo va a sacar a la luz, o yo me avergonzaba debido a quién era o lo que hice.
Escucha, hablo sobre mí porque yo anduve en esos caminos. Tú usas un término, quiero que comentes sobre esto. El término que usas es completamente limpio. Sí, completamente. Sí, donde tú estás, estás limpio. Y tú lo aceptas por fe. Estás limpio, que casi no logras creerlo, a decir verdad. Y si alguien lo menciona, es lo que la sangre hace. Si alguien quiere mencionar algo diciendo, te conocí cuando, automáticamente debes decir, esa persona murió, no sé de quién habla. Así es. De que hay un lugar y podemos llegar ahí, podemos llegar. El Señor espera que la iglesia sea el guía en esto. Pues el poder de Dios está dentro de nosotros y el mundo espera que seamos luces brillantes y guiemos a las personas al Señor. Es tiempo de cosechar. Usaste la palabra poder. Y Sí. cuando volvamos en un momento, voy a dejarla hablar sobre la base de la sangre, que muy pocos creyentes de la Biblia conocen, porque está en el antiguo pacto, que es el que te da la base para todo lo que se revela en el nuevo pacto. Pero hubo un hechicero que fue a tu iglesia. Sí. Y dime sobre cómo Habacuc dice, hay una luz, un poder saliendo de las Sí, manos. rayos Dime de luz, brevemente, rayos de luz, a esta revelación de la sangre que no puedes entender si no conoces el antiguo pacto. Ni siquiera me gusta el nombre antiguo pacto porque es No. la base, yo lo Absolutamente. llamaría. Bueno, voy a Amén. inventar un nuevo nombre para el antiguo pacto. ¿Qué tal el libro base? Sí. Me gusta eso. Ujú. Cuando volvamos, ella nos dirá sobre el libro base que causará que la sangre de Jesús te dé la revelación y protección y sanidad y libertad como nunca las Es sobrenatural. Ahora, Sandra, quiero que nos enseñes la revelación que Dios te mostró sobre la sangre de Jesús, comenzando con la base, que si no conoces el libro base, mejor conocido como el Antiguo Testamento, no hay forma de que entiendas el nuevo pacto. Dime sobre la base. He enseñado sanidad por años y años y años, pero me quedé en una escritura en el Nuevo Testamento que dice que Jesús vino a cumplir el Antiguo Testamento. Y entonces me puse a pensar, pues si Él cumplió el Antiguo Testamento, entonces debo saber que cumplió, porque si Él cumplió, lo tengo, es mío. Comencé a hojearlo y leer en particular sobre el poder de la sangre, y comencé a descubrir que los sacerdotes y el poder que tenían, y cómo podían lavarse en la sangre en la mañana y la tarde y eliminar cualquier pecado, cualquier cosa, e incluso podías tomarlo y aplicarlo a otras personas. Y siendo sacerdote, podías aplicarlo hacia ellos. Sí, pero ellos eran sacerdotes. Soy sacerdotisa. Pensé que eras mujer. Sé que pensaste equivocado. Eres una sacerdotisa porque el nuevo Amén. pacto dice que lo eres. Absolutamente. Y eso es suficiente para mí. Absolutamente, absolutamente. Y cuando la Biblia dice que las personas perecen por falta de conocimiento. Y sabes que incluso iban con los sacerdotes. Iban para limpiarse de la lepra. ¿Sí? Así que de hecho, se involucraban en el perdón Sí. y en la sanidad. Sí. Bueno, los sacerdotes en realidad eran guardianes. Descubrí de la salud de la comunidad. Y pensé, santo cielo, somos guardianes. Por supuesto tiene mucho que ver, sabes, con la sanidad. Somos guardianes de la sanidad de la iglesia, de nuestra área, de la familia. Si solo sabemos cómo aplicar la sangre y hacer sacrificios en la mañana y tarde, dice, háganlo continuamente. Y ya hablamos de las manos y los rayos de luz Sí. que salen. Cuando tienes rayos de luz, yo descubrí que durante la alabanza y la adoración, cuando levantan las manos, si los creyentes entendieran y creyeran y comenzaran a levantar sus manos y usaran sus manos como rayos de luz, dividirían las tinieblas y aclararían el área sobre ti para tener un espacio cristalino al cielo. ¡Qué maravillosa forma de comenzar tu oración! Cuando enseñaste esta revelación en tu iglesia, ¿qué efecto tuvo? Lo principal que hizo, cada área de la vida de alguien fue tocada. Eso fue asombroso para mí.
Hicimos una pequeña encuesta solo con 100 personas, pero lo hicimos. Aún así, íbamos a diferentes lugares a lavar las áreas. Como en tu casa, lavarte en la sangre, a tu esposo en la sangre, a tus hijos en la sangre. Si no tienes, entonces a tu perro. Lo que necesite ser calmado. Aleluya. Conozco unos perros También que necesitan ser lavados en la es sangre. cierto. Lávalos en tu oficina. Lava el área. En serio, lávalo en la sangre de Jesús. Y lo hicimos por 2 semanas seguidas. Y después de 2 semanas, el 85%, del 80 al 85% de los que participaron vieron cambios inmediatos. Eso es muy asombroso. Sí, lo es. En tu mente hay un mundo visible y hay uno invisible. ¿Cierto? Muchas personas no pueden ver en el ¿Cierto? invisible. Un vidente puede ver dentro del mundo invisible. ¿Cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa en el mundo invisible cuando tú te pones a hablar de la sangre de Jesús? ¿Qué pasa que no vemos con los ojos? Los demonios llaman al 911. Me gusta eso. Salen corriendo en todas direcciones porque no hay nada. Tienen miedo del poder de la sangre y al nombre de Jesús le temen. Ahora, cuando los demonios corren Sí. y no los vemos correr, ¿Cierto? si nos pueden convencer de que nada pasó, dejamos de hablar de la sangre. Ese es su trabajo, alejarnos de la verdad sobre la sangre. Y si te alejas de la verdad, vuelves sintiéndote culpable, manchado, algo está mal en ti, quieres huir, ya sabes, caminas bajo una sombra, por así decirlo, y te sientes impuro. La palabra es profano, te sientes profanado. Hay 16 nombres para profanado en la Biblia, pero el que en realidad importa aquí es estar profanado, significa ser común. No somos comunes, porque somos peculiares. No somos comunes y luego te sientes sucio, te sientes herido y te sientes manchado. Y esas son las cosas que hace que los cristianos no salgan y sean quien deben ser, y lavarlos en la sangre elimina todo eso. Si dejas de hacerlo, esas 4 cosas en particular te hacen ser debilucho y actuar como la cola en vez de la cabeza. Caes en esa categoría cuando evitas usar el poder que Dios te ha dado. El poder de Dios, ordenado y puesto dentro de ti cuando naciste de nuevo, está en ti listo para ser usado. Así podrás operar en la gloria de Dios. Ahora, tú dijiste que los sacerdotes en el antiguo pacto se lavaban 2 veces al día. Ujú. Sé que tú haces esto. Ujú. Quiero saber exactamente cómo es que lo haces cuando volvamos. Y quiero saber del gemelo de la expiación del pecado, Sí. del perdón del pecado. Quiero saber de la misma sangre, cómo opera eso en la sanidad. Volveremos. Tú tuviste una conversación con el Señor sobre sanidad. Sí. Y Él te respondió. ¿Qué te dijo? Bueno, conversaba de que no obtenía mi sanidad como yo quería y comencé a decir, bueno, el diablo dijo, tú no mereces esto, como lo hace con todos, tú no mereces esto, bla, 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 bla. Y luego yo le dije esto al Señor y Él me respondió, pero mi sangre se encargó de eso. Y nombraba algo más, pero mi sangre se encargó de eso. Y nombré algo más, pero mi sangre se encargó de eso. Y luego comencé a nombrar lo que las personas en la iglesia me dijeron, de por qué no podían sanar o por qué las cosas pasaban así, y Dios es mi testigo eterno. La gloria de Dios vino a mis escaleras y todo lo que dije, Él respondió, pero mi sangre se encargó de eso, pero mi sangre se encargó de eso. No hubo algo ¿Sabes? que... Cuando tú dices esa frase, cuando ella dice, pero mi sangre se encargó de eso, puedo sentir... No siento la luz, siento rayos de sanidad saliendo cada vez que lo dices. Sí. Pero mi sangre se encargó de eso. Digámoslo juntos. Pero mi sangre se encargó de eso. Se encargó de eso. Es una afirmación poderosa que significa que nadie puede venir a ti con algo que oyeron.
del infierno que no podían curarse. Nada, pero mi sangre se encargó de eso, mi sangre se encargó de eso. No importa por lo que alguien pase, no importa lo que es, no importa si son problemas familiares, no importa si es una enfermedad o en el hecho de muerte, pero mi sangre se encargó de toda enfermedad, cada mal. Y siempre pensamos, gracias Dios porque se encargó de los pecados, alabado el nombre del Señor, aleluya. Pero Él también, la sangre en el poste de flagelación, la sangre, heridas salieron en el poste de los azotes, sangre salió de las heridas. Entonces me dices que cada creyente que esté convencido que debido a la resurrección y al derramamiento de sangre de Jesús, sus pecados fueron perdonados, debe estar tan convencido que por su sangre ha sanado. Sí. Ocurrió al mismo tiempo. Muéstrame muy brevemente qué haces, cómo oras la sangre cada mañana y cada tarde en tu hogar para ti cuando nadie está ahí más que tú y Dios. Bien, como si tomara un baño. Yo tomo la sangre, lavo mis ojos en la sangre, mis oídos en la sangre, mi boca en la sangre. Así mis oídos oirán todo lo que Dios dice, mis ojos verán lo que Dios quiere que vea, mi boca solo dirá lo que Dios quiera que diga, porque la vida y la muerte están en el poder de la lengua. Lavo mis manos, así mis manos pueden ser usadas por Dios Todopoderoso, porque las manos pueden meterte en problemas, pueden hacer cosas malas y terminar profanadas. Lavo mis manos, lavo mis pies y así, digamos, tengo un tumor o algo, lavo ese tumor en el nombre de Jesús, en la sangre de Jesús, y le ordeno irse en el nombre de Jesús, con la sangre de Jesús, como si tomara un baño, igual que tomar un baño. Y lo creas o no, cuando terminas sientes que te has dado baño. ¡Aleluya! ¿Sabes? Las personas que son atacadas en la noche. Sí. ¿Qué tan valioso sería que hicieran esto antes de ir a la cama? Sí, y lavar sus mentes. Sí. Lavar sus mentes y lavar sus sueños, para lavarlos en la sangre del Cordero. Es asombroso lo que esto hará. Es bueno. Dios solo, Él va a cada área de nuestra vida. Quiero que ores por la sangre, sobre todos los que nos ven ahora, para que se remueva la vergüenza y sean físicamente sanados ahora mismo. Sí. En el nombre de Jesús, te digo ahora, estoy contra quien viene contra ti, toda vergüenza, toda culpa, suciedad, sentimientos sucios, todas esas cosas que sientes que ni puedes levantar la cabeza, te lavo en la sangre de Jesús. Si invitaste a Jesús a tu corazón, tú le perteneces. Ahora toma su sangre y solo lávate desde la punta de la cabeza hasta tus pies. Cualquier clase de enfermedad, nos aferramos a la sangre y nos lavamos de cualquier tipo de profanación, heridas, cualquier clase de profanación en el nombre de Jesús. Y espero que tú, absolutamente, tal como cuando entras sucio a bañarte y sales sintiéndote refrescado, debes sentirte totalmente refrescado una vez que nos bañamos en el poder sobrenatural de la sangre de Jesús, y lo proclamo hecho en el nombre de Jesús. Y para los que quieren que esta promesa sea verdad, yo nunca te dejaré, Jesús dice. Eso significa en esta vida y en la eternidad. ¿Quieres